distinguidas damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del Centro Unión Pomabamba y del señor Procopio Antonio Esquidero Caldas, autor de la obra Poemas y Reflexiones, saludamos vuestra presencia y les damos la más cordial bienvenida a esta velada literaria en las instalaciones del Club Ancash. Previo a la presentación de la obra, queremos saludar a los que presiden la mesa de honor en este singular acontecimiento. El señor Arnulfo Moreno Bardales, presidente del Club Ancash. La señora Miriam Cabo Escudero, vicepresidenta del Centro Unión Pomabamba. El señor Víctor Cubas Villanueva, que tendrá a su cargo la presentación de la obra. El señor Procopio Antonio Escudero Caldas, autor de la obra Poemas y Reflexiones, y en breves instantes se incorporará también el señor Alberto Córdoba Cadillo como comentarista de la obra. El sentimiento de amor a nuestra cultura y nuestra autoafirmación solo será posible mediante el cultivo constante de la memoria histórica, fuente de verdadera identidad. Saber de dónde uno viene es fundamental para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Todos los seres humanos necesitamos sentir la seguridad y el orgullo de nuestro pasado, pues todo lo que hemos sido como pueblo y como persona explica lo que en la actualidad somos. Nuestra historia nos dice de dónde venimos, nos enseña a entender dónde estamos ahora y nos permite pensar a dónde en verdad queremos ir. Esta posición ha motivado a que el autor de la obra que hoy nos convoca, el distinguido maestro Antonio Escudero Caldas, haya recogido en su trabajo literario vivencias personales y de su entorno, mostrando como todo provinciano en su expresión literaria su proceso evolutivo y la belleza que encierra Parobamba, pueblo escondido en el corazón de los Andes de nuestro amado Perú. Además, como maestro, realiza un análisis reflexivo sobre la importancia de la educación como vía irrefutable de desarrollo personal y de la sociedad, y arropa en sus recuerdos la partida prematura en la eternidad de su joven hijo médico, Antonio. Pedro Flores, amigo en andanzas literarias con el autor, muestra en breve opinión que la obra Poemas y Reflexiones es una vasta expresión literaria que discurre desde lúcidos ensayos sobre la realidad social de nuestros pueblos y culmina en poesía impregnada de profundos sentimientos de único. Por otro lado, Wilfredo Capsoni Escudero, investigador e historiador de nuestra cultura, afirma que Antonio Escudero Caldas nos ofrece un banquete literario por toda la riqueza que encierra el contenido que tiene la obra. Para iniciar esta velada literaria, saludemos con un cálido aplauso a nuestro autor, el maestro Antonio Escudero Caldas. Para dar inicio a la presentación de la obra Poemas y Reflexiones de Antonio Escudero Caldas, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Miriam Cabo Escudero, vicepresidenta del Centro Unión Pomabamba, pidiendo las dispensas del caso por la ausencia del señor César Vidal Escudero, que por motivos de fuerza mayor no se encuentra con nosotros. Un fuerte aplauso para la señora Miriam Cabo Escudero. Buenas noches, señor presidente del Club Ancash, doctor Arnulfo Moreno Bardales, doctor Víctor Cubas Villanueva, profesor Antonio Escudero Caldas, señoras, señores. En representación del presidente del Consejo Directivo del Centro Unión Pomabamba, señor Julio César Vidal Escudero, que no puede estar presente en estos momentos por motivo de fuerza mayor. Tengo el honor de darles la más cálida bienvenida a la ceremonia de presentación
del libro Poemas y Reflexiones, cuyo autor es nuestro estimado amigo, el profesor Antonio Escudero Caldas. Es para nosotros un privilegio estar presentes en este evento, porque uno de los objetivos de nuestra gestión es apoyar, difundir y fomentar toda actividad cultural. Profesor Antonio Escudero Caldas, estamos seguros que el libro que esta noche nos presenta será un deleite leerlo. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por su asistencia a este evento cultural. Gracias. El Club Ancash tiene como filosofía realizar una permanente interacción destinada a cimentar los lazos de confraternidad entre ancashinos. Al mismo tiempo impulsa ideas y proyectos armonizados con la defensa de nuestra identidad cultural, pero igualmente secunda acciones destinadas al permanente progreso regional. Qué grato tener en este encuentro literario, en este encuentro cultural, al señor presidente del Club Ancash, el doctor Arnulfo Moreno Bardales. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del programa, saludando entonces la presencia del doctor Alberto Córdoba Cadillo, que tendrá a su cargo la presentación de la obra. Señoras y señores, con ustedes el doctor Arnulfo Moreno Bardales, presidente del Club Ancash. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer y felicitar la presencia de una multitud en este salón principal del Club Ancash, y qué mejor que rendir homenaje a nuestro estimado escritor Antonio Escudero Caldas. Muy representativo, muy llamativo, y definitivamente al ver su obra, respecto a la cual vamos a dar la bienvenida, creo que cuenta mucho a través de su arte. En esta oportunidad basta con revisar algunos relatos, algunas reflexiones y algunos poemas de nuestro estimado Antonio Escudero para darnos cuenta que este libro refleja mejor que nadie su personalidad, su aprecio y todo aquello que el día de hoy nos convoca. En nombre del Club Ancash y con el saludo para la mesa, en particular para Antonio Escudero Caldas, el Club Ancash les da la bienvenida y les reiteramos nuestro aprecio y agradecimiento e invitamos a todas las actividades culturales en el transcurso de estos meses que estamos desarrollando. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. El reconocimiento a la actividad creadora del hombre está íntimamente relacionado con el derecho a la cultura, pues son los autores los que la originan y la enriquecen. Sin un estímulo y reconocimiento de la obra solo reinaría la pobreza intelectual. En ese sentido, con justificada razón, el Centro Unión Pobabamba ha decidido reconocer y rendir homenaje a ciudadanos de letras del distrito de Paraguamba, como son los escritores Alfonso Conde González, Godofredo Montoya González y Alfredo Ramos Espejo. Para tal propósito, invitamos a hacer uso de la palabra a la señora Miriam Castro Escudero, miembro integrante del Consejo Directivo del Centro Unión Pobabamba. Como parte de la programación de la presentación del libro Poemas y Reflexiones de Antonio Escudero, se ha convenido rendir homenaje a los escritores del distrito de Paraguamba, tierra del autor. Eso tiene su explicación. El libro de Antonio no emerge de la soledad cultural de su pueblo. Al contrario, se inserta en una vasta tradición de creación literaria.
Mencionaré a los más representativos y que tuvieron el acierto o la suerte de publicar sus obras en vida. Uno de ellos fue Alfonso Ponte. Nacido en 1895, cursó sus estudios primarios en Pomabamba, luego se recibió como sacerdote en Lima. Su trayectoria literaria se inicia con el libro Por la Senda, dedicada a la biografía del Monseñor Fidel Olivas Escudero, relato apasionado de una vida cargada de encrucijadas y realizaciones en el terreno del apostolado religioso y la formación educativa. Continuará con Allá sobre los Andes, en cuyas páginas exaltará la vida y los acontecimientos cruciales que confrontarán los pueblos colombianos, y su última obra, Con el Perú adentro, sobre sus vivencias e impresiones en el viaje por la Tierra Santa. Su prosa tiene un estilo muy detallista de los paisajes y escenarios. Exalta la personalidad de sus personajes, siempre dotados de valor para enfrentar las pruebas más duras provenientes de una naturaleza indómita y azarosa. Otro de los intelectuales parobambinos que destacó en las últimas décadas del siglo pasado fue Alfredo Ramos Espejo, profesor de literatura, dirigente de diversas instituciones representativas, fundador de la revista Canto Aeta, en cuyas páginas escribirán ilustres personalidades de las letras regionales. En los 4 últimos números publicados se sintetizaron la vida intensa y azarosa de los pueblos, se ventilaron y plantearon sus demandas. Luego asumió la dirección de la revista Forjando Banca, vocero del Club Departamental. Allí colaboraron las más destacados intelectuales de la región. Cuando fallece en abril del 2018, tenía entre manos el proyecto del libro sobre sus memorias. Era la síntesis de una vida impregnada de sueños, de esperanzas, de azares y de promesas no realizadas. Otro de los escritores vigentes es Godofredo Montoya González. Nació en 1940, formado entre la escuela primaria de su pueblo y el colegio Fidel Olivas Escudero. Egresado como educador en la Universidad Federico Villarreal. Contaré una anécdota que confirma que el futuro es la combinación de la voluntad y del azar. Él no tenía ni la remota idea dónde ejercería la docencia. Se encontró de casualidad con su amigo pomabambino Romeo Aranda, docente en el remoto pueblo de Chacas. Le contará que en el colegio Amauta Tusparia había una vacante. Sin pérdida de tiempo, emprendió el azaroso viaje. Caminó desde Caruás, entre llanuras, páramos y nevados. Llegó en 2 días a la tierra que le cobijaría toda una vida. Allí forjó no solo una familia, no solo una identidad, allí construyó una historia, un destino. Ha sido director del colegio que lo cobijó. Ha publicado 3 libros, rescate de algunos elementos del patrimonio cultural ancestral de la zona de los Conchucos, que aspira a la conservación de diversos elementos materiales de usos diversos, dando origen al Museo Vivencial Jírica de Huaraz. Luego, en el homenaje al colegio, dedicará capítulos a su formación y lo más destacado es la investigación bibliográfica acerca del movimiento liderado por Pedro Pablo Atuspari. Escribirá sus memorias sobre Chacas, tierra que lo adoptó como hijo predilecto. Contará sus vivencias, hablará de sus personajes, será un testimonio cargado de fervor y gratitud. Finalmente, hemos hablado de los intelectuales, pero hay personajes ignorados que nunca se los menciona. No son escritores, no son novelistas ni ensayistas.
son los protagonistas de grandes libros que han registrado la memoria de nuestro país, como es El zorro de arriba y El zorro de abajo de José María Arguedas. Allí está Esteban de la Cruz, Paro Bambino, que arribó a Chimbote en la década del 60 del siglo pasado. Él dará testimonio del auge y la caída del pueblo pesquero más grande del mundo. En el esfuerzo de valoración cultural de los escritores que desarrolla el Centro Unión Pomabamba, hoy en la presentación del libro Poemas y Reflexiones de Antonio Escudero Caldas, asistimos a su incorporación en la legión de escritores que han elegido de Parobamba, aquella tierra de donde emanan sus sueños, sus nostalgias y dichas. Gracias. El Nobel de la Literatura de nuestro país, el escritor Mario Vargas Llosa, considera que la literatura juega un papel fundamental como garante de la democracia y la libertad, es decir, al formar ciudadanos informados, con espíritu crítico y conscientes de lo que significa la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia. Añade además que nada es tan útil para una sociedad que quiere ser libre como estar impregnada de buena literatura. Un arte que favorece la formación de ciudadanos, quizás no más felices, pero sí mejor informados y con un espíritu crítico. En ese sentido, invitamos al doctor Víctor Cubas Villanueva para la presentación del libro Poemas y Reflexiones del autor parobambino Procopio Antonio Escudero Caldas. Previa a su intervención, daremos a conocer un resumen de su hoja de vida. El doctor Víctor Cubas Villanueva es profesor graduado en el Instituto Pedagógico Nacional, luego abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría y doctorado en esa misma universidad, con estudios de posgrado en Derecho Penal, Procesal, Penal y Criminalística. Es profesor titular de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido becado por el Gobierno de los Estados Unidos, por la Comisión Andina de Juristas, por el Consejo General del Poder Judicial y por la Agencia Española de Cooperación Internacional. También ha publicado varios libros de su especialidad. El doctor Víctor Cubas Villanueva ha hecho una impecable carrera en el Ministerio Público hasta llegar al cargo jerárquico de Fiscal Supremo. Siendo fiscal provincial de Lima en un clima político adverso, con empeño y coraje tuvo a su cargo la investigación del asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad de la Cantuta y también del múltiple asesinato de los Barrios Altos, permitiendo investigar y denunciar a los autores por graves atentados a los derechos humanos. Invitamos entonces al doctor Víctor Cubas Villanueva para la presentación del libro Poemas y Reflexiones. Un fuerte aplauso para él. Señor presidente del Club Departamental Ancash, señora vicepresidenta del Club Provincial Amba, señor Antonio Escudero Caldas, doctor Alberto Córdoba Cariño, una mención especial para mi profesor, doctor Jesús Wadi Garay, un saludo especial para los condiscípulos del Instituto Pedagógico Nacional que están presentes acompañando a Antonio Escudero, y un saludo especial para todos los señores asistentes, miembros del Club Ancash en general y en especial del Club Provincial Pomabamba. Antonio Procopio Escudero Caldas, mi amigo y condiscípulo,
me ha conferido el honor de presentar su obra, Poemas y Reflexiones. Y al leer esta obra quedo gratamente impresionado por todo su contenido, pero también por las palabras que están contenidas en el texto. Con el título de Advenimiento, Alberto Córdoba Cadillo trae gratas remembranzas de personas que ya no están con nosotros. Se refiere él que con años juveniles, cuando ensayaba caminar por la vida, con su inolvidable amigo de infancia, Félix Horacio Cachay Chávez, y eso me trae a la memoria también a otro ilustre ancashino, Jorge Isaac Abuelo Valencia, miembro de un discípulo nuestro, y directos amigos que ya no están entre nosotros. Y hace referencia el doctor Córdoba a Antonio Escudero Caldas, cuando en aquellos años, 1995, fue a visitar el Instituto Pedagógico Nacional, que era la institución en la que habíamos empezado los estudios de pedagogía. El doctor Córdoba dice respecto al libro: con este marco referencial considero que no se requiere ser un crítico literario para apreciar la capacidad creadora del autor al expresar sus emotivas vivencias. Como todo arte escrito, invita a leer, y leer con empatía, conmoviendo el espíritu del lector. En los poemas se observa que sin esfuerzo ni términos rebuscados, vierte en palabras lo sensible y el sentimiento profundo de su alma, cantando valores apreciados del ser humano por la amistad, el amor, la justicia, la identidad y la fidelidad a la tierra que lo vio nacer. En la presentación que se hace del libro de nuestro directo amigo y que lo formula don Sinesio López Jiménez, sociólogo y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hace referencia a que hay tres ejes centrales que le dan unidad a este libro. El terruño, que los migrantes no podemos olvidar, la educación como camino hacia el progreso espiritual y material, y la pérdida irreparable, temprana e injusta del hijo del actor, cuya vida estaba llena de promesas para la familia y para el país. Y en el contenido del libro, como se ha señalado, empieza Antonio hablando de la realidad y de las perspectivas de la educación en Pomabamba. Y como no podía ser de otra manera, dada su profesión de maestro y de ilustre maestro con más de 40 años al servicio de la educación peruana, sostiene que el desarrollo hay que entenderlo como un proceso de crecimiento que mejore los niveles de vida en términos de empleo productivo, alimentación, educación, vivienda, servicios públicos, infraestructura vial, salud, etc., en condiciones de equidad. Es fundamental el concurso de una educación de calidad. Sostiene el autor, existen referentes más que suficientes que fundamentan este planteamiento. Y luego se refiere a la educación superior y hace planteamientos que son de suma importancia. En lo que respecta a la educación superior, planteamos dos propuestas básicas. A, crear en la provincia de Pomabamba centros de educación técnico-productiva en el área agropecuaria y ocupaciones conexas para formar técnicos, desarrollar campos experimentales, incentivar y asesorar a la comunidad rural y generar
creativamente la elaboración de productos a partir de los recursos propios de la zona. En otra parte del libro habla del folclore, para hacer referencia a que Pomabamba fue declarada la capital folclórica de Ancash, pero el autor hace un análisis de cómo, como consecuencia de la forma cultural que tenemos, consideramos que el folclore no es cultura necesariamente, sino que es una simple manifestación del arte, y la crítica va encaminada en ese sentido. Antonio Escudero escribe un libro en el que indudablemente no solo deja el sello de su personalidad, sino que es un testimonio que va a servir para rendir homenaje a otros grandes e ilustres hombres y mujeres que son de Ancash y que han defendido en diferentes campos la cultura y los derechos humanos. Dentro de este aspecto, hace referencia a un problema que, pese al transcurrir del tiempo, no ha cambiado: la conscripción militar. Pues sostiene otra obra de abuso, donde los indios jóvenes eran desarraigados de su núcleo familiar por la fuerza. En los 51 números citados de las obras de Dora Mayer y Zulem, dejan evidencia de la generalizada práctica del abuso y el atropello en contra de la raza indígena. Pero en la obra además se hace un justo reconocimiento al trabajo de ilustres profesionales de Ancash, así al doctor Amancio Chávez Reyes. Sostiene Antonio Escudero que respecto a la biografía del doctor Amancio Chávez Reyes, creció el niño Amancio disfrutando de la amplitud del campo, ayudando en los trabajos de siembra y cosecha, cuidando de los pocos animales de la propiedad familiar. Al cumplir 7 años fue matriculada en la escuela 356 de Huachas. Terminada la educación primaria, expresa a sus modestos padres su interés por continuar la educación. En ese tiempo, en todo Conchucos, solo habían 2 colegios de este nivel, uno en la capital de provincia, Huay, y otro en la capital de la provincia de Pomabamba. Amancio y su familia dieron remota la posibilidad de estudiar en Huari por el costo económico que implicaba. Sin embargo, llega a estudiar secundaria. Amancio tenía una apariencia empática de ingenuidad y bondad que suscitó un trato amistoso de sus compañeros y desde un principio comprendía las enseñanzas de sus profesores. Al terminar educación secundaria, migró a Lima, se presentó al examen de admisión e ingresó a la Facultad de Educación de la Universidad San Martín de Porres el año 1964. Se graduó como profesor de lengua y literatura. Años después, ingresó a la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siguiendo estudios de lingüística. Se inició en la docencia universitaria, obtuvo los grados de magíster y doctor. La cátedra universitaria fue fecunda y llena de satisfacciones. Hizo toda una carrera: ayudante de cátedra, jefe de práctica, profesor auxiliar, profesor asociado, hasta llegar a la máxima categoría de profesor principal. Otro aspecto destacable de la personalidad del doctor Amancio fue la sólida identificación con su medio social de origen. Cuanto más ascendía de estatus social gracias a su exitosa carrera académica, se sentía más andino, eternamente enamorado de su cultura originaria. Y termina este capítulo diciendo: la exitosa trayectoria del doctor Amancio Chávez Reyes demuestra
lo efectivo que es el rol de la educación para impulsar el desarrollo tanto de las personas como de los pueblos. Y finalmente el libro contiene un conjunto de poemas, pero antes que ello una referencia al doctor Antonio Enrique Escudero John Long. Es un capítulo sumamente importante. El 15 de agosto del 2013, en forma repentina, como consecuencia de un infarto, terminó la vida del doctor Antonio Enrique Escudero John Long, médico cirujano de 24 años de edad. Antonio nació el 20 de mayo del 89. Sus padres, Procopio Antonio Escudero Caldas y Luisa John Long Guerrero. Antonio estudió educación secundaria, terminó a los 15 años, postuló a la Universidad Ricardo Palma e ingresó en el primer puesto a la Facultad de Medicina. Era un brillante médico, se graduó de médico, era un brillante profesional y le sorprendió la muerte. Eso indudablemente ha dejado una profunda huella en sus padres, y parte importante del libro deja testimonio del vacío que ha dejado Nino, como cariñosamente se le llamaba. Y el libro termina poniéndole un sello de oro con un poema que dice lo siguiente: desperté esta mañana temprano, te busqué intensamente, quise verte, escucharte, mis brazos se abrieron, pero tú no estabas, no estarás. Tu ausencia me oprime, tu vacío me enmudece, tus recuerdos languidecen mis días. Qué falta me haces, qué desolación siento, hijo querido, niño amado, oh eternidad, oh dolor, oh esperanza truncada, oh espina quebrada en mi alma. Adiós. Y ese es el sello de oro con el que se cierra este importante libro, que es testimonio de la vida, del espíritu de maestro y de la personalidad de nuestro común amigo Procopio Antonio Escudero Caldas. Felicitaciones, y que este no sea el primer regalo que nos haces, sino el inicio de una carrera fructífera de ejemplo para toda la juventud ancashina y peruana. Hemos tenido la presentación del libro a cargo del doctor Víctor Cubas Villanueva. El análisis literario permite evaluar, desmenuzar y reconocer los distintos aspectos que conforman una obra. Este trabajo se realiza examinando el argumento, el tema, la exposición, el estilo y otras cuestiones referentes a una obra literaria. No hay duda que quienes hemos tenido ocasión de tener en nuestras manos el libro Poemas y Reflexiones de Procopio Antonio Escudero Caldas, hemos podido encontrar temas sensibles que han sido analizados, así como testimonios y recuerdos, reconocimientos intelectuales ancashinos y el recuerdo emotivo, como lo dijo el doctor Víctor Cubas Villanueva, el recuerdo emotivo de Antonio, su querido hijo, esperanza de vida que enrumbó a un viaje sin retorno. Para el comentario del trabajo literario del autor que nos convoca, invitamos al doctor Alberto Córdoba Cadillo, que nos ilustrará sobre cada uno de los tópicos desarrollados en Poemas y Reflexiones. Previo a su intervención, alcanzaremos brevemente su hoja de vida. El doctor Alberto Córdoba Cadillo nació e hizo los estudios de educación secundaria en el Colegio Manuel González Prada de
de la provincia de Huara. En Lima se graduó de profesor en la Universidad San Martín de Porres y de psicólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta misma universidad obtuvo los grados académicos de bachiller, maestro y doctor en psicología. Desempeñó exitosa carrera en docencia universitaria, ejerciendo la cátedra en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad San Martín de Porres, Inca Garcilaso de la Vega y en la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Actualmente es jefe de la Escuela Profesional de la Facultad de Psicología en la Universidad Ricardo Palma. Se dedica a la investigación psicológica vinculada a la cultura andina, que lo denomina la etnopsicología. Ha dirigido varias revistas especializadas y es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Psicología y de la Sociedad Peruana de Psicología. En el año 2018 fue nominado por Clubancash como maestro representativo de la región Ancash. Señoras y señores, con un fuerte aplauso recibamos al doctor Alberto Córdoba Cadillo. Buenas noches con todos los asistentes y a esta digna mesa darles el augurio necesario de esta velada. Señor Presidente del Club Ancash, agradeciendo nuevamente por el gesto que tiene usted de darle la oportunidad a los escritores ancachinos que puedan presentar varias veladas. Señora Vicepresidenta del Centro Unión Pomabamba, señora Miriam Cajo Escudero, señor doctor Víctor Cubas, amigo y compañero generacional, y Antonio, nuestro escritor que hoy día nos engalana con su producción. Y como la venia de la mesa, quiero dar lectura a lo preparado para no cansar en la exposición. A mí me da mucha alegría de estar con pomabambinos, porque recuerdo mis tiempos de estudiante cuando pisé esa tierra y cuando amanecí en la casa de mi hermano Mario Tarazona. Recuerdo ese hecho que nunca puedo olvidar. Hasta ahora lo tengo presente y manteniéndome en contacto con él. Y al mismo tiempo, para mí es una alegría de estar y participar con gente generacional que conocí en el camino de mi vida. Me refiero por intermedio de mis amigos de infancia, Horacio Félix, Horacio Caché Chávez, Jorge Agüero, Rubén Valencia, ¿ya? Conocí a nuestro escritor, a Antonio, que en ese momento me presentaron como Procopio, que hasta ahora está enmarcado en mí esa palabra. Y al mismo tiempo, por intermedio de él, tuve la suerte de compartir abrazo con Víctor, su querida esposa y cada uno. Y ahora tengo la alegría de compartir con la vicepresidenta de la Unión de Pomabamba. Es así, el comentario que voy a dar lectura es producto justamente de lo que está escrito en el prólogo. Lo que tengo que dar simplemente
una lectura tangencial. Permítanme, por favor. Comentario del libro de Antonio Escudero Caldas, Poemas y Reflexiones. Agradezco a Antonio Escudero Caldas por darme la oportunidad de estar en esta velada académica con reconocimiento a escritores como Paro Bambinos. Y cuando la vida del país se presenta en el laberinto de incertidumbres, marcando caminos de desamor, infelicidad, pobreza y soledad, vivimos arrastrando dolor de ver que transcurrir el tiempo y no tenemos lo que anhelamos: el amor, el éxito, la salud, armonía y bienestar social. En este trance encontramos personas que marcan trascendencia, como Antonio Escudero Caldas, quien con creatividad literaria tira como anzuelo la poesía y la reflexión para mezclar andinismo e indigenismo, como Ernesto More, que apuntaba hacia la cultura libre. Recuerdo los años 60 de escolar secundario, donde la vida era llena de fantasía y amor, pero en la continuidad del camino escolar, la vida universitaria, en la segunda mitad de esos años, apareció lleno de utopías en espacio y tiempo, en que conocí a Antonio como Procopio, personaje que hoy nos entrega a su hijo intelectual para comentar en acto público, bautizándolo como Poemas y Reflexiones. Producción intelectual que a primera vista evoca dulces serenatas sentimentales a la luz de la luna, del sol, del tiempo, del lugar y circunstancias. Todos ellos dentro de la misma filosofía inicial de la época, donde la poesía tenía una función social. Aunque el existencialismo de Jean-Paul Sartre decía que en la poesía no cabía compromiso, pues su objeto no era la comunicación ni un contenido, sino la creación de un objeto bello. Lo bello en la poesía y reflexión de nuestro autor está en haber sido construido en pequeños trazos sentimentales, como los poetas del 900 que creaban escritos para guardarlos en álbumes, autógrafos a medida. Pero el profesor Antonio Escudero nos entrega sus escritos para analizar, reflexionar y comentar. Ahora, después de una agradable lectura a los poemas, me permito superponer la noción de identidad y identidades, como es natural tanto para el yo creador y el yo social, que participan como totalidad en la individualidad del autor. En su contenido aparecen entidades, imágenes tradicionales con testimonio de sus creencias de moral lugareña, ocasiones claras de circunstancias religiosas, clamando perdón, bendición y protección para el dolor humano. En la nueva aurora, abstrayendo la expresión de la imaginación en el pensamiento creativo, con espíritu adulto, se muestra nostálgico, como Javier Soloveri da luz verde a la iniciativa, la psicología, cuando nuestros latidos familiares aceptan no estar solo, sino en conjunto con sus amigos, pomabambinos y porabambinos, junto a los de su cosecha personal, que acompañan su camino, sabiendo que la poesía casi no existe como libro, sino sobre todo existe como poema. Reflexiona sobre los contrastes existentes en rastrojos de la vida cultural. Aparece como escritor dotado de limpieza creativa, con capacidad de dar lectura y explicación a lo existente, para publicar en una época donde la lectura escrita estaba ausente en muchos y en otros está anquilosada por el analfabetismo funcional reinante, personas que sabiendo leer no leen.
acrecentando la extrema pobreza social, cultural y moral de nuestra población. Con sonrisa en el tiempo marcó mis recuerdos de estudiante universitario, por aquellos años que con ternura enmudecida aparecían hechos inocentes de tierna sonrisa. Cuando ensayaba caminar junto a mi inolvidable amigo de infancia, fue Luis Horacio Cachay Chávez. Un día, marcando sin olvido, nos conocimos con Antonio Escudero Caldas, un estudiante, tiempo en que visité al entonces Instituto Pedagógico Nacional de Varones, estrechando con franca y sincera expresión humana, colmada de palabras con aroma andino occidental. Desde ese instante fui acompañando su trayectoria en silencio, puntualizando referencias de su trayectoria como docente, primero como director de la gran unidad escolar José Granda en San Martín de Porres, luego en su condición de director del Colegio Mariano Vergara en el distrito de Breña, finalmente de director de la gran unidad escolar Bartolomé Herrera en Pueblo Alegre. Un día por recordar, con años andados en la gran ciudad virreinal, nos encontramos esta vez hasta conocer su familia nuclear y extensa. Tuvo la gentileza de invitarme a conocer su familia e intercambió el afecto con la mía, donde conocí a sus hijos, y uno de ellos era Antonio Enrique. Como colegas responsables de la educación, recordamos en temas comunes con Procopio, nombre que está marcado en mi retina. Luego de unos años, juntos recibimos el reconocimiento de maestro ancashino, ofrecido por el Club Ancash en acto democrático, que da la vida académico, social y cultural, junto a otros maestros de otras provincias que mirábamos enrolando sonrisa que daba el discurso en la línea del tiempo. Esta vez, nuevamente utiliza su gentileza para darme la oportunidad de leer sus trazos, bien hilvanados, un mensaje que esconde dolor con tristeza de padre, maestro, amigo fiel, frente al hijo que se fue con la parca a corta edad, recién graduado de médico cirujano. Por eso, el trazo reduce el valor de la gratitud en sus dos secciones, expresando sentimiento puro de padre, con latido amoroso de maestro, con reflexión mezclada de ponencias y encuentros con amigos en el camino, donde aparecen personajes representativos de la literatura regional y nacional. Además, como amante de sus raíces, pinta con palabras gratas la cultura de Pomabamba y Parobamba. Con ese marco, considero que no se requiere ser un crítico literario para apreciar la capacidad creadora del autor, para expresar sus emociones, ya que, como todo arte escrito, invita a leer y releer con empatía que conmueve el espíritu. De ahí, en los poemas se observa que sin esfuerzo ni términos rebuscados, expresiones sensibles de sentimiento profundo, cantando valores apreciados del ser humano, como el amor, la amistad, la identidad, la fidelidad de la tierra que lo vio nacer. Vemos que aparece en el mensaje de cada poema el espíritu de padre y maestro con espontaneidad, con lenguaje transparente y musical, matizando de dolor sentido por el hijo Antonio Enrique, a quien conocí en familia y en la Universidad Ricardo Palma, como buen estudiante y digno representante estudiantil de la Facultad de Medicina Humana ante el Consejo Universitario, que hoy extraña su presencia. A ese hijo noble, inteligente, estudioso de las ciencias médicas, en un solo poema, un recuerdo, le dice: hoy estuve deslizando mi alma entre canciones y recuerdos. Revivieron paisajes de verde floresta, amores que se perdieron en el tiempo,
años que se esfumaron como tenues cristales del rocío. Así, en trozos escritos que por su propio mensaje nos dicen que el Hijo dejó escrito su gratitud antes de partir el viaje sin retorno. Palabras de agradecimiento que ahora aún en el horizonte eterno seguirán ardiendo su amor por el Padre que le dio vida y formación humanista como maestro y amigo fiel. Desde este espacio que me da la oportunidad su Señor Padre, expreso mi sentimiento de tristeza por Antonio Enrique, quien en el recuerdo de mi vida camina junto a él. Doy mi gratitud al Dios de mis creencias de haberlo conocido, señalando el reencuentro que en la última reminiscencia se presente junto a los suyos. Creo que el lector de estos trazos en el libro dará su propia opinión del acto humano que aparece en sus líneas, y en este sentido, homenaje rindo a su padre, junto a nosotros, al doctor Antonio Enrique Escudero Yonga. Y les doy muchas gracias por su atención. Disculpen por la demora. Muchas gracias. Expresiones que conmueven, dolor de padre, transmisión también del amor a su familia. Y quiero alcanzarles un poema de la inspiración de Antonio Escudero Caldas, dedicado a su querido Parobamba. ¿Cuántos parobambinos hay aquí, por favor? Un aplauso para Parobamba. Para su querida tierra dice así: nací en tu peligrosa tierra, con Urua Rumi de centinela y Quinzaquirca de cabecera. Respiré en tu aire el dulce néctar de los eucaliptos y tomé aliento de vida en los cristalinos manantiales que de tus entrañas brotan. Crecí entre verdes maizales, acariciando el suave archilpo de sus choclos sonrientes y buscando entre sus raíces el escondrijo de la eucha esquiva. Empuñé el arado y abrí surcos en tus pedazas tierras. Con el trigo y el maíz sembré la vida. Esperé paciente las cosechas para atar gavillas y enlazar mazorcas. En tu corriente Sejatun Rajra enjuagué mis prendas y disipé mis penas. En sus remansos miré empujarse la vida, incierta, precaria, frágil, fugaz como la silueta de una chayua. Recorrí tus caminos entre pencas y molles, en el sol y la lluvia hilvanando recuerdos y suscitando esperanzas. Cabalgué por la subida de Rájara y la bajada de Cachipampa, en los altos de Tuctupampa y en las cunas de Castillo Pampa, silbando con el viento inacabables melodías de encanto. Disfruté del jacapicho picante y del papacacho humeante, embriagándome con la chicha espumante y el guarapo refrescante. Escuché el repique de tus campanas al apagarse la vida y acompañé en lento desfile el viaje rumbo al panteón del ser querido, arrebatado por la muerte. Cuando te dejé Parobamba, mis ojos se humedecieron de pena y gotas de llanto inundaron el camino del Choco. Atrás quedaban mis seres amados y adelante se abría un mundo distinto y extraño. Autor Antonio Escudero Caldas. Y bueno, es el momento de recibir y escuchar al autor que nos convoca. Creo que el doctor Alberto Córdoba Cadillo ya nos transmitió
parte de su trabajo, pero debemos decir que Antonio Escudero Caldas nació en el pequeño y apacible pueblo de Parobamba, ubicado en la vertiente oriental de la Cordillera Blanca, provincia de Pobabamba, departamento de Ancash. Sus estudios primarios los realizó en Parobamba y la educación secundaria en el Colegio Nacional Fidel Bolívar Escudero de Pobabamba. Fue parte de la ola migratoria a la ciudad de Lima, donde se graduó de profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Pedagógico Nacional, haciendo posteriormente estudios de bachillerato, licenciatura y maestría en la Universidad San Martín de Porres y Garcilaso de la Vega. Ejerció la docencia en el Colegio Simón Bolívar de Pativilca para después dedicarse a la gestión educativa como especialista en el ex-zona de educación 6. Se desempeñó también como director de las grandes unidades escolares José Granda, San Martín de Porres, Mariano Vergara en Brin y Bartolomé Herrera en San Miguel. Fue también director de la institución educativa privada El IM. Paralelamente ejerció la cátedra en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por más de 20 años. Perteneció a la generación de los años 60, llamada por algunos como la generación de la utopía, por la entrega a la lucha, por los ideales de cambio, justicia y bienestar social. Participó activamente en la fundación del SUTEP y desempeñó el cargo de presidente de la Federación de Directores de Educación Secundaria del Perú. Fue nominado por el Club Ancash como el maestro representativo de la provincia de Pobabamba. Con fuertes aplausos recibamos a Antonio Escudero Caldas. Señoras y señores que han tenido la gentileza de asistir a este solemne auditorio del Club Ancash, agradezco muy sinceramente a cada uno de ustedes. Este evento no se hubiera llevado a efecto si no es por el auspicio, por el patrocinio del Centro Unión Pobabamba. Por eso agradezco a esta institución representativa de esta ciudad, en la persona del señor César Giraldo Escudero, su presidente, quien por razones de fuerza mayor no se encuentra presente en esta ceremonia. Del mismo modo, reconozco esta apertura que tiene el Club Ancash a través de su señor presidente, el doctor Arnulfo Moreno, para impulsar actividades culturales y sobre todo, como él mismo lo dijo en una anterior oportunidad, por estar reactivando el tradicional jueves cultural en el Club Ancash. Debo reconocer muy sinceramente a mis amigos académicos, el doctor Víctor Cubas Villanueva y el doctor Alberto Córdoba Cadillo, quienes han tenido la gentileza de venir a esta ceremonia para presentar y comentar mi modesto libro. El libro, todo libro, tiene una importancia inconmensurable, un valor que no podemos medir. Por eso, el poeta Federico García Lorca decía lo siguiente: si yo estuviera hambriento y desvalido en la calle, no pediría un pan, pediría medio pan y un libro. Del mismo modo, el famoso escritor Fedor Dostoyevsky, cuando se encontraba en prisión en la desolada Siberia rusa, escribía a sus familiares
envíenme libros, porque no quiero que mi alma se muera. Y alguien decía también, cuando tengan ustedes un libro en las manos, no tiemblan simples hojas de papel, tiembla el alma de un hombre. Para finalizar, quisiera repetir una expresión del famoso filósofo español José Ortega y Gasset. Él decía, escribir es vivir, vivir es escribir. Por eso yo escribo y seguiré escribiendo para continuar viviendo. Muchas gracias y un abrazo a cada uno de ustedes. Queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y saludamos en esta noche en especial la presencia del señor Hipólito Benón Chauca, presidente de la Asociación Representativa del Distrito de Parabamba, que nos acompaña. Muchas gracias por su presencia. Y bien, amigos, todo tiene su final. Pero qué grato compartir con ustedes y naturalmente sentir esa emoción tan especial de poder recibir los comentarios tan gratos, especiales, significativos, trascendentes de un autor de nuestra querida tierra, la China. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de este trabajo? Así como otros autores también, pero creo también es mostrar nuestra realidad. Muchas gracias a Antonio Escudero Arnaldas, que nos ofrece en esta ocasión un hermoso libro, Poemas y Reflexiones, que cada uno de ustedes están invitados a poseerlos el día de hoy. Una vez culminado el acto del brindis, el autor firmará hará una autobiografía de los libros, también autografiará. Y también será ocasión para que ustedes puedan registrarse algunas tomas fotográficas del recuerdo con el autor. Entonces, para el brindis correspondiente, voy a invitar a la señora Miriam Casco Escudero, que en representación del señor presidente del Centro Unión Copacabamba, el día de hoy nos acompaña en la mesa principal. Entonces, vamos a dejar en el uso de la palabra para el brindis correspondiente a la señora Miriam Casco Escudero. Después de escuchar la excelente presentación por el doctor Cubas y los comentarios del doctor Córdoba, creo que merece leer este libro. Felicitaciones al notable escritor, le deseamos todos los éxitos y esperemos que pronto nos presente más producciones literarias. Acompáñenme a hacer el brindis, deseándole al profesor muchos éxitos nuevamente, los éxitos y por el logro alcanzado con esta obra literaria. Le deseamos muchas felicidades, muchos éxitos, que se cumplan sus sueños, sus planes y sus proyectos. Salud. Tomen asiento, por favor. Y bien, señoras y señores, hemos llegado a la parte final
la presentación del libro Poemas y Reflexiones del autor Procopio Antonio Escudero Caldas. A nombre del Centro Unión Pomabamba y del autor del libro, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por la gentileza de habernos acompañado. Tengan ustedes muy buenas noches.